Sean todos bienvenidos a nuestro canal Pro Technology. Yo soy Oriel y hoy estamos desde los estudios de nuestro amigo de SA Photo, donde vamos a estar realizándole el unboxing a su nuevo juguete, el dron de DJI Air 3. Así que quédense con nosotros y no se pierdan este super video que va a estar interesante. Tenemos la caja del DJI Air 3 que viene en combo con el Fly More Kit. Así que vamos a continuación a hacer la apertura de la caja. Tenemos nuevo integrante del equipo, el Exacto. Podemos observar que trae la maleta. En el anterior, si recuerdan que un par de meses atrás hicimos el unboxing del Mini 3 Pro que venía en cajeta separada. Este viene todo en la bolsa, así que vamos a ver qué nos incluye la bolsa. Me incluye el paquete de hélices que vamos a estar abriendo posteriormente. Vamos a sacar primero todo lo de la bolsa y luego vamos a estar hablando de cada paquete. Así que tenemos aquí las hélices. Vamos a ponerlo por acá. Nos incluye la base para las baterías y nos incluye dos baterías. Sí, pero vamos a estar hablándole un poquito más adelante sobre esto. Tenemos el paquete del control RC2. Es el control que trae las antenas plegables. El RC1 es el que trae el que no trae antena. Así que vamos a ponerlo por acá. Y aquí tenemos el DJI Air 3. Así que vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué más nos incluye la bolsa. En la parte de arriba nos incluye los manuales, su respectiva silicona que vamos a agarrar por aquí. Y nos incluye también el USB tipo C. La maleta es de un material impermeable igual que el kit de Fly More Kit que vino en el Mini 3 Pro que hicimos un par de meses atrás, y se ve de buen material, se ve resistente. Incluye su correa, la cual no se puede soltar de la maleta, viene adherida a ella y se ve muy bonito. Vamos a sacar el kit de las hélices. En el Fly More Kit del DJI Air 3 nos incluye 6 juegos de hélices, de las cuales nada más vamos a estar utilizando 4 y las demás van a ser repuestos en el caso de que se nos dañe alguna, en el momento que estamos volando o trabajando con el dron, tengamos un accidente, tengamos reemplazo a la mano. Así que nos incluye 12 hélices de repuesto. Y vamos a abrir este, que es el hub de carga, y donde nos incluye nuestras dos baterías que vienen con el Fly More Kit. Vamos a abrir por aquí. Podemos ver que nos incluye dos baterías y un slot extra, por si acaso tengamos otra batería, la podemos incluir aquí. Podemos ver por un costado, observamos a ver si nos enfoca aquí, a ver aquí, el botón de encendido, y a otro lado un USB tipo C para conectarlo. Cabe señalar que en el Fly More Kit del DJI Air 3 tampoco viene incluido el cargador, así que eso lo tienen que comprar por separado. A diferencia, si ya vieron nuestro video anterior, en el hub de carga no trae este botón de liberación como lo trae este hub.
Podemos observar aquí para poder extraer la batería, mira, no se cae. Hay que hundir el botón para liberarlo, así que vamos a ver, hundimos aquí y a ver si libera. Aquí liberó, tenemos una. La batería viene con una capacidad de 4241 miliamperios y 62.2 watts de capacidad. Y la otra es de la misma capacidad. Al liberar la batería podemos observar que en la parte superior están los pines donde se nos va a conectar nuestra batería para realizar la carga. Aquí podemos ver, vamos a ver si se puede enfocar un poquito ahí. Aquí podemos observar un poquito ahí donde podemos enfocar donde están los pines de la batería para conectarse al hub de carga que tenemos aquí. Para hacer un resumen, el hub de carga tiene capacidad para 3 baterías, tiene sus pines de liberación en la parte de abajo, que para poder sacar la batería tiene que oprimirse y jalar la batería hacia arriba. También en la parte de donde están los botones de encendido y el cable del conector de USB tipo C, podemos ver un LED, aquí vamos a enfocarlo, que nos muestra cuando está conectado y cuando está cargando nuestra batería. Así que bueno, vamos a conectarla. Y tiene los LED indicadores en la parte de arriba, el botón donde nos indica la capacidad que tiene cada batería. Vamos a enfocar un poquito ahí. Que enfoque, aquí la tienen, podemos ver, hundimos el botón y podemos observar que se nos encienden los LED y nos muestra la capacidad que tiene cada batería. Vamos con el paquete que nos incluye el control RC2. La diferencia de este control con el RC1 es que ahora el RC2 viene con unas antenas plegables que no venían incluidos en el RC1. Eso es lo más relevante porque el tamaño de la pantalla es prácticamente el mismo. Algunos botones que se le han cambiado o lo han mejorado, pero aquí la antena podemos ver, control, podemos observar aquí. Tenemos los botoncitos de la perilla, el botón de encendido, podemos ver el botón de modo, la opción Sport, la opción normal y la opción cine. Tenemos el botón de despegue y de pausa. En la parte delantera podemos ver aquí, podemos ver dos botones más las perillas giratorias. Podemos ver aquí las dos perillas, vamos a esperar que enfoque las dos perillas giratorias. Podemos ver el botón para tomar fotos y el botón para grabar. En la parte de abajo, vamos a enfocarlo por aquí, vemos el botón C2 y el botón C1 y el reposaperilla donde la tienes oculta acá atrás para cuando no lo estés utilizando lo puedes guardar aquí. También una de las novedades de este control, a diferencia del RC1, vamos a ver si lo podemos enfocar por aquí, es que tiene una ventilación para desfogar el calor que genera la pantalla o el mismo control. Eso no venía en el RC1, eso viene incluido en el RC2 con las antenas plegables. En la parte de abajo podemos ver, si enfocamos aquí, podemos ver el puerto USB tipo C, el puerto de la mini CD para guardar todos nuestros historias de vuelo, las imágenes, las fotos, los videos que grabamos aquí. Podemos ver aquí al costado un material que no resbala, irrebalante, que se adhiere a tu mano para que el control no se te zafe al momento de estar utilizando este fijo en tu mano, no se deslice de la mano. Es muy bueno tener ese material. Adicional, en la parte de abajo podemos ver dos orificios atornillables que son para que coloques el cordón si te lo vas a colocar en el cuello para tenerlo guindado. Déjame decirle que es bien bonito el control, me gusta, es como si estuviera jugando Play. Aquí tenemos el DJI Air 3, así que vamos a proceder a ver. Y aquí tenemos el DJI Air 3.
podemos observar así a simple vista que tiene varios sensores en la parte de abajo. Podemos observar aquí, vamos a ver qué fue, los sensores de proximidad. Ahora a este adicional, a diferencia de los otros, incluye una luz LED en la parte de abajo para cuando vas a aterrizar en la noche puedas ver en qué lugar está aterrizando el dron. Ese es de gran ayuda para cuando estás de noche. No ves dónde vas a aterrizar y bueno, este le incluye una luz en la parte de abajo que ilumina la zona donde va a ser el aterrizaje. Podemos observar en la parte trasera el puerto USB. Vamos a enfocarlo para ver aquí, si lo podemos enfocar. Y al lado podemos ver la ranura de la micro SD para grabar todo lo que, para guardar todo lo que hace el dron en la memoria. Podemos también observar que en los 4 extremos de las patas, aquí, podemos observarlo aquí, podemos ver las luces indicadoras del dron. Vamos a desplegarle sus extremidades. Ahí. Las de arriba, podemos verlo así. Vamos a enfocarlo para ver. Luego en la parte de abajo, vamos a darle con suavidad porque no es de nosotros y tenemos que cuidarlo, si no nos toca pagar. Aquí está. También en la parte trasera, en la parte de arriba, podemos ver también sensores traseros omnidireccionales en la parte de atrás. Y podemos ver aquí los botones de liberación de la batería que viene incluida. Vemos el protector del gimbal y de los sensores delanteros. Este dron nos incluye 2 cámaras en la parte frontal. Vamos a liberar la parte de atrás de la batería para que puedan ver. Ahí está. Es de la misma capacidad que viene incluido en el Fly More Kit. Con esto ya tenemos 3 baterías para volar nuestro dron. Aquí podemos ver los pines y se inserta la batería. Igual también trae el indicador. Bueno, este sí trae bastante nivel de carga de batería, así que lo podemos hacer una prueba aquí mismo en el estudio. Vamos a retirar la tapa de la parte frontal para hablar un poco de la cámara y los sensores que están en la parte de adelante. Lo tenemos que agarrar por la parte de abajo y hacia arriba y sacar. Cabe señalar que muchas personas que han adquirido este dron se han estado quejando de la forma que se retira el protector. Es un poquito difícil porque al liberarlo roza mucho con el gimbal y puedes dañarlo si no lo abres correctamente. Así que tengan mucho cuidado y precaución al momento de liberar el protector porque pueden golpear esta zona. Lo vemos aquí. Podemos golpear esta zona y la zona es la zona del gimbal y es un poquito delicada, así que tengan mucho cuidado. Podemos observar a simple vista que no se incluye 2 cámaras. Algo también muy importante es que al momento de liberar el protector recuerden de quitar esta parte, un caucho que viene en la parte de abajo, en el cual si no lo quitan al momento de volar pueden dañar el gimbal de su dron. Así que importante, por favor, retiren. En la parte frontal tiene una cámara gran angular de 24 milímetros y la otra es una telecámara de 70 milímetros. Posteriormente vamos a estar realizando otro video con la review. Vamos a realizar algunas tomas aéreas de varios lugares para mostrarles y hablarle un poco más técnicamente de las especificaciones que nos incluye este dron y quizás hagamos unas comparaciones con el dron que teníamos del DJI Mini 3 Pro para ver qué diferencia hay entre los dos y qué ventajas de usar este y usar el otro y en qué ha mejorado utilizar este control o utilizar el otro control. Bueno amigos, este fue el video del unboxing de el DJI AI 3D, nuestros amigos de SA Focus que nos prestó su estudio para realizar la grabación de este video. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de todo nuestro contenido. Así que en el próximo video no olvides que vamos a sacar la review de tomas aéreas de este video. Así que será hasta la próxima.